¿O cómo lo traducen en esta versión? Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó. A imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Siguiente. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces, esa palabra dominio, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esa palabra tomar dominio es gobernar. ¿A quién le dio Dios la función de gobernar sobre la tierra? A nosotros como seres humanos. A nosotros como seres humanos. Entonces, desde ahí se está hablando de política. ¿Qué es la política? El arte de gobernar los pueblos. Es el arte de gobernar los pueblos. Entonces Dios, desde el capítulo 1 de su palabra, está hablando acerca de la política, de gobernar. De gobernar. Y si a nosotros nos encomendó, bajo los principios de Él, gobernar, ¿por qué el mundo está así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el mundo está así si Él nos encargó gobernar bajo los principios de Él? ¿Y sabe por qué? Porque es que nosotros le entregamos a Satanás el gobernar. ¿Y qué dijimos? La política es del diablo. La política es del diablo. Pero si el Señor nos mandó, fue a nosotros para que gobernáramos bajo los principios de Dios. Lo mismo pasó con la televisión. Entonces, un gran hombre de Dios, que lo respeto y todo, pero él le decía que el televisor era ¿el qué? El cajón del diablo. Y por eso disipula las generaciones. Entonces, he escuchado de la internet que dice: es que eso de la internet es el diablo completo. ¿Y quién está gobernando? ¿Quién está discipulando? La internet. Y le entregamos las cosas que Dios nos entregó para bendecir el mundo al diablo. Le dijimos: tome, gobierne usted. Tome, usted disipule las generaciones. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los que tienen que disipular las generaciones? Nosotros, bajo los principios de Dios. Cuando el Señor nos creó, dijo: gobiernen ustedes. Gobiernen ustedes con estos principios. Con estos principios. Y ahora estamos en un sistema democrático. Ninguno de nosotros pidió vivir en un sistema democrático. Pero tenemos una oportunidad de ejercer ese gobierno. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo usted puede ejercer ese gobierno en un sistema democrático? ¿Sabe cómo podemos ejercer nosotros? Porque dice la democracia que Él
La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que salir y decir, la voz nuestra es la voz del Señor y esto es lo que el Señor dice. Por medio del voto. Por medio del voto. Es la forma como nosotros podemos gobernar. No es que eso, lo que será, será. Entonces yo no voto porque eso siempre va a ser así. Venga, ¿cómo así? Si usted es el gobernante que Dios dejó sobre la tierra, como teniendo una oportunidad de ejercer el dominio que Dios le dio, no lo hace. No lo hace. Ah, no, es que hay tantos y tantos dicen mentiras, pero nosotros tenemos los principios de Dios. Y nosotros tenemos que generar en los pueblos un cambio. Es la oportunidad nuestra, es la obligación nuestra. Es la obligación nuestra. Vivimos en el Antiguo Testamento en Samuel, capítulo 8. No lo vamos a leer. Pero en Samuel capítulo 8 dice que el pueblo venía de 300 años de vivir bajo los jueces. Pero ¿qué pasó con el sistema de jueces que Dios había instituido por medio de Moisés? ¿Qué pasó? Que los jueces se corrompieron. Y vemos ahí a uno como Sansón, ¿no? Se corrompió e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el pueblo dice, no, estamos cansados de los jueces, y termina el libro de Jueces diciendo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, ¿qué hay? Desorden, caos. Caos. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros soltamos el dominio que Dios nos ha dado bajo los principios de Dios, ¿hay qué? Caos. Hay caos cuando nos soltamos los principios de Dios, cuando soltamos lo que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿cómo elegimos nosotros? Estaba ayer en una casa y le pregunté a la familia es cristiana. Bueno, no todos, pero algunos de los miembros de la familia son cristianos. Y le pregunté por un tío de ellos. Y su tío dijo, no, es que eso... ¿Y sabe por qué se pelearon? Porque él es de derecha y ellos tienen una tendencia a izquierda. Y no se hablan. No se hablan. Por eso. Yo no decía, aquí está Rafaela. ¿Sí, Rafaela? Hemos hablado con Rafaela. Rafaela es venezolana, ¿no? Y toda su familia, ¿no? Le hacía la mala. Porque ella no era de izquierda. Y ella se oponía y eso creó conflictos. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? A nosotros lo que nos tiene que unir son los principios de Dios, mi amado. Son los principios de Dios. Y dígale a su hermano que está al pie suyo, dígale, usted no es ni de derecha ni de izquierda. Usted le pertenece al Señor. Y es gobernado por los principios de Dios.
¿Y qué vamos a hacer nosotros para ejercer nuestro derecho y nuestra oportunidad? Pues mirar quién representa los principios de Dios, mi amado. Y vamos a ver algunas características de candidatos que deben tener y que debemos nosotros mirar. Es que ese es bonito. Eso dijo Israel. Dijo, es que ese Saúl es bonito y grande. Ese es el rey que nosotros queremos. Ese bonito y grande. Me estoy moviendo y no entro en la cama. Es bonito, grande. ¿Y era el que Dios quería? No. Y el Señor mismo le dice a Samuel, porque Samuel también tenía un preconcepto ahí. Dice, no mires lo alto ni lo hermosura de su parecer. Porque ¿qué? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a no mirar por las apariencias. Señor, esta persona, ¿quién es? ¿Cómo está su corazón, Señor? ¿Cómo está su corazón? ¿Quién es esa persona? La persona debe tener carácter y integridad. Dice Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es el carácter de la persona? Porque todos los que vienen detrás de él van a ser del mismo carácter. Versículo 4. Dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. La destruye. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, analizar. No llegar allá a la urna y decir, ¿y ahora por quién voto? No, usted ya debe tener decidido porque usted ha leído, usted ha analizado, usted ha orado. Acuérdese que estoy ejerciendo lo que Dios me dio, dominio. Y el versículo 12, si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. La persona es íntegra. La persona tiene carácter. Segunda, santidad de la vida humana. ¿Qué piensa acerca del aborto? El aborto es pecado, mi amado. El aborto es pecado. ¿Qué piensa ese candidato acerca del aborto? Salmo 139, versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste. ¿Dónde? El vientre, ahí, ese niño que está ahí es un ser humano, no es un feto. Es un ser humano. Y ya Dios tiene un propósito con él.
Dios tiene un propósito con él. ¿Cómo puede votar un cristiano por un abortista? Pensemos en eso, mi amado. ¿Qué posición tiene el candidato entre el matrimonio entre el mismo sexo? Vayamos qué dice la Biblia, Levíticos 18:22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Dice que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hacemos los cristianos votando por personas que promueven el matrimonio igualitario? ¿Dónde quedaron nuestros principios? ¿A quién representamos si nosotros somos embajadores del reino de Dios? Otra característica, libertad de expresión religiosa. Hechos capítulo 18, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 18, perdón. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Sigue. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Ustedes saben cuántas masacres han habido en los Estados Unidos después que sacaron la Biblia de los colegios? Masacres dentro de los colegios. Y eso vino desde los gobiernos. Eso vino desde los gobiernos. Entonces, ¿qué hacemos votando por una persona que está de acuerdo con sacar los principios de Dios de la escuela, con coartar la libertad? La libertad de hablar del Señor. Pensemos en eso. Si nosotros vivimos para Jesús, si nuestra bandera, si nuestro estandarte es Jesús y sus principios, tenemos que pensar, mis hermanos, la igualdad racial. Gracias a Dios que en Colombia no se presenta tanto, no digo no se presenta tanto, se presenta así, racismo. Pero ¿cómo podemos votar por una persona racista? Mire lo que dice la Biblia en Hechos 17:26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. ¿Quién lo hizo? Dios. Toda raza, lengua y nación le pertenecen al Señor y fueron creados por Él. Ninguno puede venir a decir este es menos que otro. Entonces no podemos, tenemos que mirar eso en la persona. Esta persona es racista. Seguridad de la nación, mi amado. ¿Qué tanto piensa esa persona en la seguridad de nuestra nación? ¿Quién creó las naciones? Dios. Dios. ¿Qué tanto defendemos nuestra nación? Nehemías 4, 8 y 9. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión
entre nosotros. ¿Qué más dice? Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. ¿Qué tanto la persona está dispuesta a proteger nuestra nación? Impuestos y gastos gubernamentales. ¿Estar dispuestos a aceptar? Bueno, impuestos y gastos gubernamentales. Y vamos a ver qué pasó allá se me olvidó la cita acá, colocarla, pero en el Antiguo Testamento dice, ya nosotros estamos hasta aquí, ya tenemos que vender a nuestros hijos para pagar el impuesto del rey. Si hay una persona que quiere ahogar al pueblo con impuestos, no es una persona de bien. No es una persona de bien, porque eso esclaviza. Y eso fue, ustedes saben que fue el error que cometió José. Aunque nosotros tenemos un concepto de santidad de José, pero José se equivocó como gobernante. José terminó esclavizando a las personas a Faraón. Y las personas tenían que traer sus hijos y vendérselos al rey para poder comer, para tener el dominio, el rey sobre todas las personas y que todas sean esclavos. Eso no habla la Biblia. La Biblia habla de la propiedad privada. Por eso dice, no hurtarás. Porque eso va en contra de la propiedad privada. No hurtarás. Entonces, ¿qué concepto tiene esa persona acerca de los impuestos? De los impuestos. Y les voy a recomendar un libro. Si usted quiere profundizar en este tema, hay un libro que se llama Cómo liberar a las naciones. Es gratis. Usted lo puede descargar en PDF. Es de una organización del hermano John Dodson. ¿Cómo liberar a las naciones? Entonces, ¿cómo podemos, mi amado? ¿Cómo estamos dispuestos a aceptar el ganador como la autoridad nuestra? Esa persona tiene la búsqueda de la justicia y el bien común. Porque ahí es donde caemos nosotros, ¿no? Lo importante es que a mi familia le sirva. No, eso se llama egoísmo, mi amado. No es que yo voto por tal candidato porque me va a dar un puesto. Eso se llama corrupción. Porque me da un bulto de cemento, porque me da una teja. Corrupción. Y usted no puede criticar, cuando usted ha sido un corrupto, no puede criticar un gobierno corrupto. Cuidémonos de eso, mi amado. Cuidémonos de eso. Porque hay muchos allá vendiendo, comprando su voto por un plato de lentejas, comprando su herencia, lo que Dios te dio, por un plato de lentejas, mi amado. Y nosotros como iglesia tenemos que ser responsables delante de Dios. La persona busca la unidad de un país respetando a todos. Respetando a todos.
Dios instituyó. Dios instituyó. Hay otro libro que les recomiendo que es el modelo de transformación del Antiguo Testamento. Y lo escribe Landakov. Y esta mujer duró 20 años de su vida en África. En un país que se declaraba como el 97% cristiano. Pero esta mujer entró en una depresión, dice, ¿por qué no cambia? Llevo 20 años acá y se dicen ser cristianos y este país no cambia. Sigue usted dejando su bicicleta y se la roban. O es que el 3% es muy ladrón o es que el 97% no es cristiano. ¿Por qué no cambia? Nosotros, el Evangelio es el único que trae transformación a las naciones, mi amado. Y es lo que la iglesia tenemos que hacer. Nosotros tenemos que promover esos hermanos que son llamados para gobernar las naciones con temor de Dios. No entregarle las cosas a Satanás. Porque Satanás es usurpador. Y él vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Nuestra lealtad no es a un candidato o a una idea política, sino nuestra lealtad es al Señor y a sus principios, mi amado. Es parte de ejercer nuestra mayordomía en la tierra, porque aquí Dios nos puso como embajadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nuestra Colombia es la embajada que Dios ha puesto para nosotros gobernar, para nosotros dar a conocer el reino de Dios. Y muchas veces lo hemos entregado a los corruptos, mi amado. Y hemos apoyado a los corruptos y hemos vendido nuestra herencia por un plato de lentejas, mi amado. Y esa debe ser nuestra posición como cristianos. Empiece usted desde ya. No hay sino 64 candidatos a la presidencia. Pero al menos empiece por los más opcionados a investigar. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Los senadores que vamos a elegir en mayo, los representantes a la Cámara, ¿quién es esa persona? ¿Cumple con estos? ¿O al menos se identifica con estos? Pensemos, mi amado, no hagamos lo que todo el mundo hace. Acuérdese que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos del mundo. No dejen que estas ideas de izquierda y de derecha te dividan. Párate en los principios de Dios. Párate en los principios de Dios. Caminemos sobre esos principios. Y oremos al Señor a diario por nuestro país. Por nuestro país. Nuestro país eligió y eligió mal. Lo vemos hoy las consecuencias. Venezuela eligió y eligió mal. 24 años. Cuba eligió hace 64 años y eligió mal. Porque no están bajo los principios de Dios. Y otra vez le digo, no es de izquierda, no es de derecha. Son principios de Dios, mi amado.
Son principios de Dios. Oremos para que en Colombia se levante un gobernante con principios de Dios, mi amado. ¿Se puede? Claro que se puede. Luego, para Dios hay algo imposible. No nos pase. Escuché una predicación de Dante Gebel y dice que había un hombre que tenía una discoteca en todo el frente de una iglesia. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Y la iglesia empezó a orar para que la discoteca se acabara. Y un día la discoteca se quemó. Y el hombre de la discoteca va y demanda al pastor de la iglesia, porque la discoteca se quemó. Y el pastor, en medio de su defensa, le dice al juez, dice, es que nosotros no pensamos que Dios lo fuera a hacer. Y el juez le dice, ¿sabe que tiene más fe el de la discoteca? Porque él sí cree que Dios lo hizo. ¿Ah? Triste, ¿no? Triste. Que tuviera más fe un perverso, porque él sí cree que Dios lo hizo por la oración de ellos. Y la iglesia oraba, pero no esperaba que algo sucediera. Coloquémonos sobre nuestros pies. Y oremos al Señor por nuestra nación, mi amado. Oremos, Señor, que nosotros podamos ser buenos gobernantes. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos diste el dominio, Señor. Nos entregaste la responsabilidad de ser gobernantes, Señor. Perdónanos, papá. Perdónanos si no hemos sido buenos gobernantes, Señor. Si hemos permitido, aunque las tinieblas tome el control de lo que tú nos entregaste, Señor. Aún con nuestros propios bienes, perdónanos si hemos sido malos administradores, Señor. Tu palabra dice que tú nos has dado el poder para hacer las riquezas. Señor, y cada cosa, dice que el cielo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, te pertenecen a ti, papito. Señor, este país te pertenece. Y hoy oramos, Señor, cuando tú pensaste un día en Colombia, Señor. Señor, tú pensaste como un lugar de adoración hacia ti, papá. Y proclamamos eso en nuestra nación, Señor, como un lugar de adoración, papá. Un lugar de bendición, papá. Un lugar donde se proclame tu nombre, Señor. Señor, muchos de nuestros gobernantes han entregado nuestra nación a la brujería, a la hechicería, Señor, a la idolatría, Señor, a los demonios realmente, Señor. Muchos de nuestros gobernantes, papá. Señor, pero nosotros queremos proclamar, Señor, que Colombia será para Cristo, papá. Colombia será para Cristo, papito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, como un día le dijiste, o dice Pedro allá en una de sus cartas, dice que el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, papito. Asimismo, Señor, le dice Isaías, Señor, pero ¿quién irá por nosotros? Señor, el deseo tuyo es que Colombia no se pierda, Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir, así como lo dijo Isaías, Señor. Purifícanos. Yo quiero ir.
Yo quiero ir, Señor, y ser un buen embajador en esta nación donde tú me has puesto, Señor. Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda tener este mismo deseo, Señor, de ser un buen embajador del reino de Dios aquí. Que todo el que nos vea, vea el reino de Dios caminando, representado en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por cada oportunidad que nosotros tenemos, Señor. Aún en este ambiente político y aún de incertidumbre, Señor, que hay, papá, que nosotros podamos tener la respuesta y decirles: el único que puede transformar las naciones es el Evangelio, es el Señor a través de nosotros. Señor, gracias, papito. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por incluirnos en tus planes para transformar esta nación, Señor. Proclamamos, Señor, ese avivamiento en Colombia, papá. Pero ese avivamiento empieza por nosotros. Porque nosotros primero creamos en lo que tú nos has concedido, en la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, como embajadores de tu reino en esta nación, Señor. Empieza por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu buena voluntad y por tu amor por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.